Hola, Hola, ahora sí, perdón, estaba tratando de conectarme desde el celular, desde el computador, pero al parecer no pude. no, ¿Qué tal? no. Y me olvidé mencionar ese detalle, Cristóbal, que esto es solamente el teléfono. Ah, Así que se aparece una ok, pequeña. ya, ok, Bueno, ya sé. ahora ya estamos ya. Ya, Pero me estaba escuchando, ya me estaba poniendo nervioso ya. sí, sí, estaba tratando ahí de buscar dónde estaba la solicitud, así que disculpen los boomer. Ya, no te preocupes, Cristóbal. Tenemos tiempo, así que, bueno, muchas gracias, Cristóbal, y a la gente de la Universidad de Concepción por aceptar esta invitación a conversar sobre este ambicioso proyecto, como yo señalaba, que es el Campus Naturaleza, que yo tuve la dicha y la oportunidad de conocer hace un mes ya aproximadamente, que hubo un lanzamiento ahí, que invitaron a la prensa y a otras autoridades regionales y nacionales, así que muy agradecido por la invitación. Y te presento Cristóbal, bueno, Cristóbal Pizarro, para la gente que se está conectando, es médico veterinario de la Universidad de Concepción, doctor en sostenibilidad de la Universidad de Waterloo, Canadá, investigador principal del Laboratorio de Estudios del Antropoceno de la Universidad de Concepción y es subdirector del campus Naturaleza de la misma Universidad de Concepción. Así que hecha esta introducción, Cristóbal, te pregunto cómo estás, cómo Mira, estás esta tarde, ¿estás en sí, Concepción? ¿En qué parte te pillamos? sí, yo ¿Sí? estoy en Concepción, sí, justamente, sí, vivo en el Ya, sector cuidado cerca del terminal de buses para que la gente ya. de Concepción aquí se ubique. ¿Tú nacido y criado en No, Concepción? no, la verdad es que no. Yo nací en La Serena, Ya, en La Serena y he estado trotamundeando por distintos lugares. Viví en Punta Arenas un tiempo y ahora estoy desde el 2017 en la Universidad de Concepción como académico. ya, perfecto. Trabajando, pero también estudiaste en la Universidad de Concepción, por lo Sí, que había... sí, yo estudié en ¿Sí? otro campus, no de Campus Naturalezas, Campus Chillán. Ah, ya, Eh, perfecto. sí, sí, Allá está la escuela como de veterinaria y agronomía, por lo que... claro, sí, efectivamente en ese tiempo solamente estaba la escuela en el campus Chillán y vine a conocer Ya, este maravilloso mundo, bueno, Concepción y también, digamos, el campus Monumento Histórico, recién cuando estaba como en tercer año de la universidad y maravillado un poco del legado que ha ido dejando la ciudad en Concepción, ¿cierto? En la región, y de ahí que parte un poquito el bichito por seguir expandiendo ese legado hacia otras dimensiones que son todavía más relevantes en el momento que nos encontramos ahora. genial. Oye, Cristóbal, bueno, a lo que nos concierne, que es el campo naturaleza, voy a leer un pequeño extracto para introducir a la gente y introducirnos también en la entrevista. Campo naturaleza, como bien decía antes que se conectara Cristóbal, se encuentra en el fondo, entre el fondo del Guinde y la cantera, ubicada en las áreas contiguas al campus Concepción, de la Universidad de Concepción, el más reconocido ahí. ¿Cómo se llama la calle, Cristóbal? La calle principal que llega a la Universidad de Concepción. Edmundo Larenas, El mundo de la... y que el campus, claro, el campus es abierto, entonces la calle Chacabuco, que es la avenida Roosevelt después, ¿cierto? Ah, ya. Le da el margen, digamos, con el centro, con toda la diagonal, ¿cierto? La Plaza Perú, La eh, Plaza Perú. pero por todo el contorno, en realidad tenemos una vecindad muy penquista, muy interesante, por todo el contorno de lo que describe del campus, cierto monumento histórico y también de este predio, que Claro. son aproximadamente unas 200 hectáreas, donde colinda con un montón de vecindades y también hacia el sector rural, que también está el sector de Nonguén, y Sí. más allá, un poquito más allá de Nonguén, el Parque Nacional Nonguén. Exacto. Eso era como me dispersó un poco la introducción de la Universidad de Concepción, pero aquí en este sector que es el campo naturaleza, según lo que nos contaron, está el último vestigio de lo que fueran los grandes bosques nativos costeros. Y acá abundan especies como el olivillo, los pesmos, los robles y animales tales como el zorros, monito del monte, gato Ujú. huiña y pudú son parte de la riqueza de esta flora y fauna que quieren ustedes proteger y conservar. Por lo que entiendo, Cristóbal, esta iniciativa comprende 180 hectáreas y contiene quebradas, laderas y territorios de alta biodiversidad, como describí, pero también muy susceptible a la intervención humana, porque por lo que entiendo, este sector siempre, más allá que pertenece a la Universidad de Concepción, ha sido ampliamente visitado, es visitado por ciclistas, por gente que va a hacer trekking y también gente que va con sus mascotas, que es finalmente lo que ustedes también
están tratando de concientizar a la sociedad. Así que esa es como la introducción, Cristóbal, pero quiero volver a ti porque encontré algo muy interesante indagando, preparándome para la entrevista en tu LinkedIn, ya que tú te autodefines como un investigador y académico interdisciplinario que trabaja en la interfaz entre las ciencias ecológicas, las ciencias sociales y las humanidades. Ujú. Estudias cómo los humanos se relacionan con la naturaleza utilizando una variedad de perspectivas y metodologías. Sobre esa descripción, autodescripción que tú tienes, Cristóbal, ¿qué tanto de eso hay en campo naturaleza? Porque por lo que entiendo también quieren relacionar esta área del medio ambiente con la sociedad, con los vecinos y también obviamente a nivel regional y nacional. ¿Caíste como parado en este proyecto según la descripción, Cristóbal? Así es, mira, hay un tema que es súper importante que cobra particular relevancia en el momento que vivimos ahora, en el fondo un momento de crisis climática, una crisis también socioecológica que tiene en el centro las distintas relaciones que el ser humano tiene con la naturaleza y que de alguna u otra forma han ido desembocando en los escenarios que tenemos actuales. Por otro lado, también somos parte de una herencia de saberes tradicionales, ¿cierto? Que tienen que ver con la relación cotidiana, cultural y también ancestral con la naturaleza. Por lo tanto, para poder abordar la conservación desde un punto de vista integral, necesitamos unir no solamente disciplinas que tienen que ver con lo académico, sino que también los saberes y los afectos también, y para eso no solamente necesitamos la ecología, saber cómo restaurar un bosque, cómo identificar y monitorear las especies que están, digamos, en peligro en este minuto, sino que también restaurar la conexión que existió, que existe y que debe existir entre las personas y la naturaleza. ¿Por qué? Veámoslo desde dos puntos de vista. Uno, son las contribuciones que que la naturaleza otorga a las personas. Eh, Desde un punto de vista material, pensemos el agua, que ha sido el tema de fondo, que pasamos de una sequía a un evento de precipitación increíble que nos afectó este fin de semana a toda la zona del centro-sur, ¿cierto? Que la naturaleza nos provee y también nos protege de ciertos desastres naturales. Y por otro lado, también la pandemia nos dejó una lección muy importante, que nosotros necesitamos ambientes naturales. El ser humano necesita para la salud, ¿cierto? Para su bienestar mental, psíquico, emocional a la naturaleza, porque somos distintos y distintas cuando estamos en un bosque. Imagínense, hagamos el ejercicio mental de sumergirnos y caminar por un bosque, por un borde costero, y cómo nos sentimos ahí y cómo nos sentimos en el centro de la ciudad. Entonces, para ello necesitamos personas que hagan este enlace entre las disciplinas de científicas que investigan la naturaleza como tal, disciplinas que investigan a las personas en el fondo en su vinculación y también a estos beneficios. Entonces, no basta solamente con centrarnos en la biodiversidad, en la naturaleza, sin considerar al ser humano, porque ha sido un gran problema de cómo se ha abordado la conservación en los últimos 20 o 30 años. Si bien hemos ido avanzando, todavía no es suficiente y cada programa de conservación debería tener este enfoque también. Dicho eso, Cristóbal, cuéntame un poco de las acciones que ustedes han hecho. Después vamos a ir quizás en el meollo más que nada del tema de conservación, pero me parece muy interesante esta parte, cómo se relaciona la naturaleza con lo humano y cuánto como humanos necesitamos la naturaleza para nuestro diario vivir en distintos ámbitos, también desde el punto de vista de la psicología. ¿Cuáles las acciones que ustedes han hecho con los territorios contiguos a este campus naturaleza? Porque, bueno, de hecho, hace poquito vimos la noticia de que ya estaban empezando algunas excursiones con la gente de ahí, y yo cuando tuve la oportunidad de conocer el campus naturaleza, me acuerdo de que la inauguración andaba, fueron niños de un jardín infantil o de un colegio, por lo que entiendo, que ya habían conocido este campus, este sector. ¿Cuál es el relacionamiento que ustedes han hecho y qué tan relevante es para ustedes trabajar junto a la comunidad en este proyecto? Bueno, como tú habías comentado, este terreno, en el fondo que está, digamos, contiguo al campus Concepción, han sido usados por las personas por mucho tiempo, en realidad.
pero sin embargo estaba desconectado del quehacer universitario. Entonces el primer gran trabajo de vinculación fue convencer, comunicar y vincular a la comunidad interna de la universidad. Ese fue el primer trabajo y para eso hemos desarrollado una labor bien exhaustiva en términos de que cada dirección de la universidad aporte desde su perspectiva eh, y apoye el trabajo de campus naturales. Entonces por ahí empezamos, conversando con cada vicerrectoría, conversando con las autoridades de la universidad, mostrando este legado, ¿cierto?, que está también en un estado de deterioro bastante avanzado, ¿cierto?, pero que sin embargo todavía conserva, ¿cierto?, las especies y también cierta integridad gracias a este también un elemento muy importante que es el humedal cárcamo, que también pasa completamente desapercibido. Y de ahí empezamos a trabajar con varias de las unidades de la universidad, particularmente la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, la cual tiene una política, la universidad ya tiene una política de vinculación con el medio muy potente, que involucra al menos 5 tipos de públicos diferentes, y también con la comunidad interna. Y con ello empezamos a desarrollar un plan adaptando esta política y modelo institucional de vinculación para comenzar primero a informar hicimos mesas informativas al sector social comunitario que está formado por ONG y organizaciones territoriales, particularmente del contorno. Como te comentaba anteriormente, si bien uno tiene la visión de la universidad desde la calle Chacabuco, desde el centro de Concepción hacia el cerro, por el contorno de Campo Naturaleza, hay un montón de comunidades, entidades de barrios, de centros comunitarios y muchas ONG. Yo creo que una cosa bien particular del Gran Concepción es que posee una gran cantidad de organizaciones sociales ambientales. Y con ellas empezamos a informar también la comunidad educativa, colegios, jardines infantiles, también centros culturales que los invitamos, también al público, digamos, público, agencias de gobierno, al sector productivo y también a nuestra comunidad interna desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los y las trabajadoras de la universidad, de los estudiantes, de la Federación de Estudiantes, de las vocaligas de medio ambiente, y antes que saliera en la prensa, antes que existiera esta cuenta de Instagram, nosotros estábamos empezando primero que supieran de nuestra voz, de nosotros qué es Campo Naturaleza y cómo podemos empezar a trabajar y cómo podemos empezar a involucrarlo. Ahí quizás te cuento un poquito más de cómo y qué estamos haciendo. Perfecto, Cristóbal. También me quiero detener porque también, como lo mencionamos, este espacio está abierto a la comunidad hace mucho tiempo, o sea, y lo que ustedes pretenden obviamente es tratar de controlar eso para avanzar en este proyecto. Cuéntame, Cristóbal, ¿cuáles son las principales amenazas? Y tú me dijiste recién que hay un ecosistema que está dañado, o sea, efectivamente es así, primero tiene que haber un trabajo de restauración y luego ya mirar hacia adelante, pero ¿cuáles son las principales amenazas que sufría este sector que ahora actualmente lo denominamos como campo naturaleza y cuáles son las especies quizás que ustedes van a tener especial énfasis para esta restauración o para esta recuperación? Sí, mira, las principales amenazas que tiene el campo de naturaleza en este minuto son las mismas amenazas que tienen los bosques costeros. En el fondo, un alto grado de degradación, producto particularmente por el reemplazo, primero el uso agrícola que tuvo al principio del siglo XX y posteriormente el reemplazo de esas coberturas agrícolas por plantaciones forestales que se fueron expandiendo. De hecho, gran parte de la superficie de campo de naturaleza está en esa condición. Segundo, y súper importante, las especies invasoras. Cuando se degrada un ecosistema, o sea, un sistema, se deja de usar, se reemplaza por otro, y luego se abandona ese uso, lo que llega a colonizar particularmente son especies invasoras vegetales como el laromo, por ejemplo, la zarzaparrilla, la zarzamora, el úlex, la retamilla, que avanzan rápidamente y empiezan a homogenizar, en el fondo, donde había una diversidad de especies vegetales y animales, empiezan a dominar estas otras especies.
Los pinos también se dispersan, en el fondo también, y sobre todo después de grandes incendios. Y ese otro tema también de mucha preocupación y que nos une ahí con los vecinos y vecinas de Campo y Naturaleza, es la preocupación que existe por los incendios forestales agravados por la crisis climática, ¿cierto? El Campo y Naturaleza, los fragmentos que bosque que quedan en este minuto, están también muy vinculados a las quebradas y al esterocárcamo que genera una red de humedales que permite, ¿cierto?, las condiciones de bosque húmedo increíble. O sea, uno en algunos sectores de campo naturaleza todavía subsisten, gracias quizás a su grado de fondo de quebrada, bosques increíbles húmedos, empantanados. Y, y esa situación es muy preocupante. Y lo bueno, entre comillas, de esa situación es que nos mantiene, digamos, en la misma parada, en el mismo discurso, con las autoridades, con nuestros vecinos y vecinas, y también nos permite afrontar esta gran problemática desde un punto de vista cohesionado, desde un punto de vista territorial. Y también un tema que no es menor es el uso desregulado. En el fondo, el predio tiene acceso desde muchos lugares, se hace uso normalmente deportivo, pero también uso responsable. Eso tenemos que ser sumamente claros. Bueno, o sea, muchos senderos, caminitos por todas partes, algunos incluso senderos de bajada en bicicleta por entre medio del bosque nativo. Hay una recolección de productos del bosque que no tenemos una cuantificación de cuánto se hace, y queremos justamente revertir esa situación pero con organización, en el fondo. Ya. En el fondo, poder trabajar con organizaciones territoriales, con nuestros vecinos y vecinas de forma organizada. Y para eso, dentro del esquema de gobernanza de Campo de Naturaleza, ellos tienen un rol muy especial y muy importante, que es estamos creando un consejo consultivo mixto que integra al público externo que comentaba anteriormente, con la comunidad interna de esta manera diferente, trabajadores, trabajadoras, ¿cierto? Y estudiantes. Eh, y también, obviamente, todo el soporte de las direcciones de la universidad y el consejo académico. Aquí estamos volcando todos los intereses y todos los conocimientos de una universidad, en el fondo, hacia la protección de la naturaleza, y para eso es un desafío enorme, pero también tenemos la certeza y la confianza que ese proceso nos va a llevar a generar, digamos, un hito que también nos pueda ayudar a permear y hacernos cargo de este legado, en el fondo, eh, desde una universidad para la región y para el planeta, en el fondo. Perfecto, Cristóbal. Cristóbal, y dentro de la especie, bueno, me Mm. nombraste la acción a realizar con esta, pero ¿qué rol cumplen o qué rol van a cumplir para este proyecto? Te la menciono, tres especies arbóreas que son el ruil, el gualo y el roble de Santiago, porque por lo que entiendo, ustedes quieren generar una colección de estos árboles, una conservación de estos árboles nativos. Existen estos árboles ya obviamente en el campo, pero ¿qué es lo qué es lo que se pretende hacer? Sí, me cuento. Sí, sí, ahí, bueno, quizás volver un poquito sobre las líneas de campo de naturaleza. Una es la conservación in situ, que es la conservación de lo que tenemos actualmente como patrimonio natural de especies nativas, ¿ya? Ya. Y ahí no está ni el gualo ni el huil, que es otra especie, pero que también conservación ex situ. Esto, en el fondo, crear refugios para las especies de nuestro país que probablemente no vayan a sobrevivir el cambio climático ni las grandes amenazas que tenemos hoy día. Y esas son las especies de Chile central. Estamos hablando de roble de Santiago, del ruil, del gualo, quizás de yoto del norte también. Todavía estamos ahí empujando y dibujando esta situación. En el fondo que, dado el avance, pensemos en el avance digamos, del cambio climático de norte a sur, es necesario en el fondo que los seres humanos también refugiemos esa biodiversidad que probablemente no pueda trasladarse producto de los cambios de la temperatura, de la precipitación que se están dando latitudinalmente. Entonces, estos refugios constituyen digamos, los proyectos que tenemos en vista para la conservación ex situ.
y eso también que genere también un atractivo, en el fondo, a través de los arboretum o jardines botánicos que queremos generar un alto estándar de estas colecciones, también como parte del legado que la universidad se propone para Campus Naturaleza. Y las otras dos tienen que ver con la parte humana, lo que conversamos al principio, de cómo la sociedad, cómo las personas se benefician de esta naturaleza. Y tiene que ver con dos temas centrales, que son temas país y tema mundial. La educación, por un lado, en el fondo, cómo reconstruimos este vínculo a través de la educación con la naturaleza, y lo segundo es la salud, ¿ya? La salud que tiene que ver con lo físico, en el fondo, experimentar, caminar, ¿cierto? Recorrer, y la salud mental. En el fondo que sabemos a ciencia cierta que bastan solamente 15 minutos en un ecosistema, ¿cierto?, bien conservado para ya ir bajando los niveles de ansiedad, ir bajando los niveles, ¿cierto?, de estrés. Entonces, esos son los 4 o 5 esas líneas de acción en los cuales vamos trabajando con toda la universidad y con nuestros vecinos y vecinas y con las instituciones que nos van a ir apoyando en esta labor. Eh, Cristóbal, y si va a ser un poco más específico y para responder quizá algunas consultas de nuestra gente que está conectada, ¿en qué etapa están actualmente del campo naturaleza? Porque justo había una persona preguntando cuándo se va a realizar una nueva excursión, están haciendo esta sociabilización con la gente y quizás después en un momento va a parar para enfocarse ya netamente en el trabajo. ¿A cuánto tienen proyectado que ya el campo naturaleza ya estén dando con este hito de jardín botánico, de este repositorio de árboles de la zona central? ¿Cuánto es, como en el corto y mediano plazo, los hitos que ustedes se han trazado? Sí, y después volvemos a lo de las especies, ¿eh? Yo creo que es importante hablar de cosas muy concretas, solamente para que me recuerden. Ahora estamos en etapa de diseño, ¿ya? Y la vinculación no va a parar. Tampoco va a ser algo masivo, yo creo que eso hay que ir conversando y comunicando a las personas que este es un ecosistema frágil, frágil que ha estado con un uso desregulado por demasiado tiempo, frente a las amenazas que compartimos y que conversamos hace unos instantes. En el fondo estamos tratando de conducir al menos una salida mensual los días sábados, ¿cierto? Que se van a anunciar a través de nuestras redes sociales. Ya. Pero también estamos haciendo un trabajo en el campus Monumento Histórico. De hecho, ahí hay un tema muy interesante con la historia de los árboles. Uno puede contar la historia de la Universidad de Concepción a través de la historia de cada árbol que se fue plantando ahí por alguna razón. ¿Así? ¿Cierto? Por alguna razón, y cumplen una función muy importante de comunicar de cómo este legado se continúa hacia los bosques naturales que tenemos atrás, ¿cierto? A cómo se van, digamos, a integrar con la restauración y cómo vamos también a proteger estos árboles que también, gran mayoría de estas especies del bosque central, ¿cierto? Son también por ley catalogados como monumentos naturales. Entonces también hay un elemento central que es el patrimonio, ¿ya? El patrimonio, en el fondo, que va más allá de los edificios, va más allá del folclore, etcétera, sino que la naturaleza es un patrimonio. Y es un patrimonio que tiene una dimensión, cierto, material del árbol, de las especies, pero también tiene que ver con la historia, con la cultura. Pensemos en nuestros pueblos originarios, ¿cierto? Que todo y cada uno de ellos tiene no una, sino que varias especies que constituyen también un legado. Pensemos en el pueblo pehuenche, por ejemplo, que el pehuen es la araucaria, ¿cierto? Y sin la araucaria deja de existir el pueblo pehuenche, así de simple. En el fondo, entonces, todos los árboles, en el fondo, constituyen parte de nuestro patrimonio y también nos dan la posibilidad de interactuar con las personas de otra manera. En el fondo, no solamente de discurso científico, de tan abstracto, sino que de la dimensión emocional, y eso contribuye al bienestar también de las personas, de sentirse parte y que también somos naturaleza. Perfecto. Mira, justo llegó una pregunta muy interesante de Darío Medina. Dice, ¿qué papel juegan las empresas privadas forestales en la conservación del campo naturaleza, ya que el sector protegido colinda con varios predios? Justamente igual va viendo el tema de la especie y porque, por lo que entendemos también, dentro del campo naturaleza hay especies invasoras y obviamente monocultivos.
Sí. Mira, nosotros, como te comentaba, hicimos la convocatoria a mesas informativas a todos los públicos, incluyendo también las empresas privadas y con particular interés en nuestros vecinos y vecinas, que también hay empresas forestales justamente que están ahí. También estuvo el ministro de Agricultura, quien también, digamos, generó esta conexión con la CONAF, con lo que tenemos que hacernos cargo toda la vecindad del sector, en el fondo, para hacerle frente a los incendios forestales, y también tenemos que sentarnos a conversar con todos los actores para poder mitigar esta amenaza, y es fundamental la colaboración que podamos tener en ese sentido. Entonces, ese es el rol que nosotros estamos planteando, una vinculación desde el punto de vista muy territorial, basado particularmente y justamente sentarnos a la mesa con todas las empresas que sea necesario para asegurar la sostenibilidad y el cuidado de todos estos sectores. Y Cristóbal, bueno, hablando de actores que están involucrados, ¿han tenido alguna? Porque, como bien comentaste, este relacionamiento del campo naturaleza no empezó a medida que esto fue saliendo en los medios de comunicación, sino que empezó mucho antes. Eh, ¿Han tenido alguna resistencia por parte de las comunidades aledañas? Porque, como bien lo señalaba, quizá mucha gente vive recolectando cosas del lugar donde es campo naturaleza, y mucha gente también, yo fui testigo, también vi gente con animales también dentro del campo naturaleza. ¿Cómo han recibido esta noticia de lo que se va a hacer? Eh, Te pregunto directamente si había algún tipo de resistencia y cómo han podido ustedes relacionarse con ese tipo de personas y resolver esos problemas que van ocasionando y quizás van a seguir saliendo en el camino. Sí, bueno, es evidente que vivimos en un momento histórico y también en una sociedad altamente polarizada, la verdad, Mm, y donde la primera reacción es la desconfianza. Y claro. la primera conversación, las primeras intervenciones en las mesas, a veces parten por ahí, de cuál es el negocio oculto, que si esto es un proyecto inmobiliario, cómo se diferencia este proyecto de los proyectos anteriores que ha tenido la universidad. Y cuando empezamos a hablar de lo que vamos a hacer, cuando mostramos cuáles son las líneas de acción, cuando que el foco es la conservación, la restauración sobre todo, normalmente la conversión termina en un abrazo, ¿ah? La verdad, así siendo bien así directo, o sea, termina con una sensación de esperanza y hasta expectativa también. Eh, pero que también hace falta, porque la misma gente se da cuenta que a medida que pasa el tiempo estos lugares se están deteriorando, que hay un uso irresponsable en muchos casos, y que la gente que ha vivido digamos, del cerro por mucho tiempo, también lo siente así. Entonces, nuestra gran misión es convertir, digamos, esas desconfianzas en confianza, y vamos avanzando bien hasta el minuto, y también entendiendo que esto es algo que tenemos que hacernos cargo entre todos y todas. O sea, ¿por qué? Porque también es bastante frecuente que hayan, por ejemplo, robos de árboles cuando hay programas de restauración, y con mucha pena. Hay iniciativas incluso comunitarias que terminan siendo destruidas porque hay gente realmente inescrupulosa. Y esas Claro. personas no están dentro de las comunidades necesariamente, de hecho todo lo contrario. Entonces ahí uno se encuentra con más bien voces de alianza que con voces de crítica. Entonces hemos tenido un buen recibimiento en lo que va corrido desde mayo que lanzamos el proyecto, y desde la que iniciamos las mesas informativas de Campo Naturales. Perfecto. Mira, Cristóbal, Cristian Matamala, que ha estado muy activo en esta conversación, él dice una propuesta que sería interesante presentar esta iniciativa para trabajar un cordón biológico de conexión entre estas diversas áreas protegidas que hay en el Gran Concepción, porque por lo que entiendo está cerca, muy cerca del Parque Nacional Nonquén. Entonces, ¿qué le podríamos responder a Cristian Matamala? ¿Se ha presentado alguna iniciativa para trabajar esto como un cordón biológico, que esté todo quizás relacionado? Verlo Sí, como todo un ecosistema, está en la misma ciudad. sí, mira, de hecho en las mesas informativas y también desde antes, existe una gran iniciativa a nivel intercomunal, que es el paisaje de conservación del territorio Nonguén,
que está a cargo de una asociación de municipios, Concepción, Chiguayante, se me otra más, Hualqui, que son las cuales comparten territorio del Parque Nacional. Y desde ahí hemos estado en conversaciones para empezar a coordinarnos en realidad. No solamente somos nosotros, Campo Naturaleza, la única cosa en realidad, sino que también está el Parque Metropolitano Cerro Caracol, que hace poco también tuvo un trabajo de plan maestro, y con los cuales estamos también en conversación y en comunicación. También está la Universidad del Biobío con el Parque Urbano. Entonces, y esta iniciativa de parque, o sea, de conservación del paisaje y conservación, donde está también involucrado el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, si tenemos los apoyos de parte del Estado, si tenemos los apoyos desde el mundo privado, desinteresado, ético, eh, Concepción está en una excelente situación a pesar de todos los problemas que tiene, a pesar de la degradación de los cerros de Concepción, que son todavía los últimos bastiones de este bosque esclerófilo, que en el sector donde estamos nosotros se toca, se une con el bosque de robles, ¿cierto? Y coihues de la cordillera, y estamos en una oportunidad única, probablemente en un contexto urbano metropolitano en el fondo, en un contexto en que digamos, nos delimitan la gran frontera del río Biobío, ¿cierto? Y el río Andalién, junto con el estero Naunguén, ¿cierto? Que provee de agua potable a gran parte de la ciudad. Entonces, si nos tomamos en serio, si están todas las voluntades, podemos avanzar y transformar a la ciudad, transformar a esta región en pionera en muchos aspectos que ojalá se sigan replicando en otras ciudades de Chile para darle la vuelta de una vez por todas a esta situación. Si no hacemos nada, en el fondo, si nos quedamos como estamos, el deterioro va a continuar y vamos a seguir, digamos, a merced de todos estos desastres, de estos eventos extremos que nos está provocando la crisis climática. Perfecto. Oye, Cristóbal, hablamos de la flora, hablamos harto de los árboles, pero ¿qué pasa con la fauna? Y esto también haciendo un especial llamado también a la gente, no solamente campo naturaleza, sino que la gente que usualmente lleva a sus mascotas a este tipo de ecosistemas. Eh, Explicarle tú, que tú eres especialista, Cristóbal, qué daño ocasiona esta práctica de llevar las mascotas, los perros sobre todo, a ecosistemas como cerros, que uno puede pensar, claro, esto está al lado de la ciudad, me pertenece, es como un parque cualquier otro, una plaza cualquier otra, puedo llevar a mi perro a que haga sus necesidades, pero ¿qué efectos tiene el ecosistema en la fauna, en la fauna nativa sobre todo? Sí, mira, nosotros, bueno, junto con otros colegas y también la CONAF, desde hace un par de años atrás, que empezó a hacer monitoreos por cámaras trampas en todas sus áreas protegidas. También tenemos cámaras trampas en el sector de la conurbación, ¿cierto? Que de Nonguén, de Los Lirios, junto a PEUMA, Educación con la Naturaleza, que es una ONG del sector de Nonguén, y nosotros que también tenemos en Campo Naturaleza un monitoreo de por lo menos 2 años. ¿Cuál crees tú que es la especie que se presenta con menos frecuencia de mamífero en todos estos lugares que te he mencionado? Y no es la huiña, no no son los roedores, no son las aves, son los zorros. No sé. Y los zorros, y que no existan zorros, que son animales muy adaptables, en el fondo los zorros se adaptan a distintas condiciones, vemos como en cada parque hay un zorrito aguachado que en el fondo Sí. está ahí, y eso tiene que ver con los perros, netamente, a través de 2 formas. En el fondo los cánidos atacan cánidos, en el fondo como competencia, y Ujú. segundo, las enfermedades. No sabemos en el fondo de qué manera las deposiciones de los perros, que incluso pueden ser perros de casa, pueden estar transmitiendo parásitos o enfermedades. Entonces, nosotros nos alegramos mucho cuando hace un par de meses atrás comenzamos a tener registros de zorros en las partes mejor conservadas de Campo Naturaleza. Eso Ya. quiere decir que en el fondo todavía subsisten ahí tanto el zorro chilla como el zorro pulpeo. Y vemos como en todo el resto de esta área, que por hábitat debería estar lleno de zorros, no lo está. Entonces, el tema de las mascotas es algo que ha sido muy, muy difícil
de trabajar con la comunidad. Hay gente que es amante de los animales, pero se quedan hasta las mascotas, ¿cierto? Ignorando todo el perjuicio que pueden hacer, digamos, o sea, otros animales. También, también hay un tema de planificación territorial donde no existen muchos lugares habilitados para que la gente pueda pasear sus mascotas, que también es una necesidad. Eso también es importante mencionar, en el fondo, que en la medida que se solucionen también y se habiliten otros espacios mucho más seguros, tanto para las mascotas como para la vida silvestre y para las personas, también debería bajar esa presión. Así que también es un tema que debe estar muy presente. Y lo otro, en el fondo, son los animales o los perros, en el fondo, que tienen una doble militancia. De día son perritos de casa, mueven la cola, y de noche salen a recorrer. Un perro perfectamente puede recorrer 4 kilómetros en una noche. Entonces, la mascota que uno ve durante el día, si no tiene su cuidado, si no está resguardada, ¿cierto?, en un lugar cerrado, en la noche va a salir a merodear, va a salir a predar zorro. Y también otra especie que ha sido noticia es el pudú, ¿ya? El pudú, ¿cierto?, uno de los 3 especies de ciervo que tenemos en Chile, es una especie única, en el fondo, que ha sobrevivido, se ha adaptado a estos ecosistemas, y también frecuentemente mordidos por perros, en el fondo, y son noticias en todos lados por lo mismo. Entonces tenemos un grave problema con el tema de las mascotas y especies exóticas o invasoras en general con respecto a la fauna. Sí, muy interesante lo que decía Cristóbal, de que, claro, hay gente que se declara animalista, pero solamente de los animalitos de su casa o lo que son lindos, entre comillas, porque me acuerdo hace poquito que había un estudio que no recuerdo en qué portal se publicó, pero claro, que decía que los gatos además eran grandes cazadores de aves y están casi dejando al borde de la extinción algunas especies de pájaros y salieron animalistas, obviamente amantes de los gatos. Yo tengo gatos, o sea, me gustan los gatos, pero claro, defendiendo a que se le está haciendo una mala fama a los gatos. Y efectivamente no son la especie, los gatos, el problema es el precio de la gestión, como hacen los humanos. Sí. Los gatos, si se han propagado, ha sido por la especie humana, más que nada, y los perros lo mismo. Entonces, por ahí va por ahí va el tema. Oye, Cristóbal, ya para ir cerrando la entrevista, sí, estaba muy interesante. Nuevamente quería preguntarte, ¿cuál es el hito final de cuándo ustedes estarán realmente conformes de que ya, con esto Campo Naturaleza ya está andando, ya con esta corte de cinta ya podemos decir ya, la pega ya está más o menos avanzada? ¿Cuál es ese hito final que ustedes esperan? Ya. Sí, un poco contarte cómo va la cronología. En mayo Ya. lanzamos el proyecto, ¿cierto? Estuvimos intensamente informando, salidas, digamos, visitas, y ahora entramos en una fase de diseño en el plan maestro. Vamos a ejecutar, ¿cierto? Vamos a licitar prontamente y a ejecutar un plan maestro que nos dé una hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo. Campo Naturaleza, yo creo que me voy a morir cuando esté conforme. ¿Cuándo voy a estar conforme, si me preguntan a mí? Cuando veo una sociedad vibrante, permanentemente cuidando 180 hectáreas de bosque nativo. Ese va a ser, y yo no sé si voy a alcanzar a verlo, hay que trabajar con los ritmos de la naturaleza, pero lo que viene es eso, esa es la cronología. El plan maestro que viene ahora, se ejecuta el plan maestro, próximo año deberíamos tener ese plan maestro ya delimitado, financiamientos para el plan de gestión y plan de financiamiento público-privado, porque creemos que hay opciones de financiamiento privado que son éticas y que las finanzas para la conservación es algo que iba avanzando en el mundo entero, y estar ojalá el 2026, 2027 inaugurando los primeros senderos. Tenemos proyectado al menos 5 kilómetros de senderos que destaquen el humedal, que destaquen las colecciones ex situ de los árboles que vamos a generar este refugio, el humedal, y celebrar el patrimonio biocultural, que ha sido hasta algo que hasta el rector dice, esto es un legado biocultural. ¿En qué sentido? Y no solamente restaurar la naturaleza y devolver, ¿cierto?, la estructura a los bosques perdidos y lo que hemos degradado, sino que también celebrar profundamente los valores culturales y el vínculo con la naturaleza que debemos poseer
¿cierto? Esta identidad que debemos crear y debemos seguir promoviendo a través de la conservación y el cuidado de la naturaleza, que es el legado que vamos a dejar después. Nos morimos y ¿qué? ¿Qué vamos a dejar? ¿Un patrimonio económico? ¿La clase Mm. media? ¿Todo? ¿Qué va a hacer? En el fondo, la clase media endeudada. Dejemos naturaleza, eso es lo que podemos dejar. Devolvámosle la vida a los bosques, que sigan corriendo las aguas por los esteros. Y eso yo creo que es una tarea que tenemos que hacer nosotros, nuestra generación. No como decir los niños, las niñas, etcétera, las generaciones del futuro, ellos son el futuro. No, o sea, en el fondo, nuestra generación es la que está en el umbral del desastre climático, nuestra generación, la gente adulta que vive en este minuto, la que estamos viviendo el umbral, ¿cierto?, de la crisis climática. Entonces, ¿qué mejor? Las soluciones basadas en naturaleza, como la restauración, para poder seguir disfrutando, para poder seguir viviendo un ambiente saludable y que donde pululen, ¿cierto?, los monitos del monte, los zorros, los pudú, las aves, que en el fondo son los que encantan y han encantado ancestralmente a nuestros antepasados por miles de años. Oye, Cristóbal, justo me surgió una consulta y me vino un recuerdo aquí de la presentación de Cristian. Quizás estoy mezclando cosas, pero No, estoy seguro que lo vi ahí, que era, te hablaste, bueno, del financiamiento y de que de todos estos beneficios culturales para la salud humana, para obviamente para la biodiversidad también, puede haber un impacto positivo en sectores quizás impensados para la gente y quizás la gente con cabeza más analítica o de números lo va a saber leer, que es el tema de cómo se va a potenciar la ciudad, o sea, teniendo un jardín botánico de nivel internacional, que creo que aquí en Chile todavía no hay ninguno, lo que se pretende, lo que pretenden hacer ustedes, que hay beneficios también desde el punto de vista del ecoturismo, se puede llamar así, de entradas pagas por visitar especies que quizás, como dices tú, en unos años más no van a existir en ninguna parte más que en estos lugares, en estas reservas extranjeros, obviamente, van a venir a conocer. Ese impacto quizás no ha sido muy relevado, o bueno, yo creo que ustedes en su plan lo tienen ahí, pero quizás para otra gente es un poco desconocido. sí, pensemos como el medio ambiente, la sociedad y la economía como una pirámide, ¿cierto? Es el esquema de Claro. la sustentabilidad fuerte, ¿cierto? Nuestra sociedad se basa en tener agua, en tener recursos para alimentarnos, y eso no viene del aire, no viene de los mercados globales, viene de la naturaleza, así de simple. Mm. Entonces, una naturaleza robusta no va a poder permitir una sociedad bien constituida con bienestar. Y una sociedad bien constituida con bienestar va a poder generar oportunidades económicas insospechadas. Y lo que hemos estado conversando hasta el minuto es cómo en el Fondo Campo de Naturaleza puede apoyar los emprendimientos turísticos. Imagínense tener, digamos, parques, arboretums, jardines botánicos de nivel internacional. ¿Cómo uno va a hacer eso algo importante para nuestro sector turístico? ¿Ya? Que no es Exacto. solamente la Concepción, no es solamente la cuna del rock, sino que también va a ser la cuna de la restauración. Eh, Pensemos también en todo lo que podemos avanzar en términos de las propiedades medicinales de las especies. Y en el fondo, y así partió la universidad, eso es para otro live. Eh, Así partió un poco conversando la Facultad de Ciencias Naturales con la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Cuántos, en el fondo, oportunidades de generar economía circular, de generar nuevos tipos de empleo a través de la innovación basada en soluciones de la naturaleza? Entonces, también es cosa de sentarse a conversar. A veces la vuelta es larga, en el fondo también un poco graduando las expectativas. Y aquí tenemos que hablar de fomento también, eso depende de políticas de Estado, porque nosotros como universidad estamos realmente comprometidos que así sea. Muchas gracias, Cristóbal, por también dar a entender este. Yo me acuerdo, lo había escuchado de Cristian y me pareció muy interesante también para, para el desarrollo también de esta faceta del turismo. Mira, te voy a dejar el último comentario, dice, de Damaso Saavedra, dice, muy interesante, nosotros estamos trabajando en el proyecto Parque Urbano de la Universidad del Bío para abrir el campus a la comunidad, así que mucho que hacer conjunto para el beneficio de la ciudad. Felicitaciones, dice Damaso Cristóbal, con Sí, ese comentario. ¿Sí? sí, y mis felicitaciones también para la UBB. En realidad creo que es un gran paso.
el campus de la UBB. Yo que soy vecino acá del sector Collado, es un lugar que voy siempre, signo todos los días, casi todos los días, y me alegro mucho que estemos empujando el carro juntos, ¿cierto? Las dos universidades regionales más importantes y que sigamos así nomás, que en la conversa, el transformar la competencia en colaboración, que es lo que en el fondo es otro motor, y otro motor que va generando también nuevas oportunidades y todavía, como decías tú, insospechadas para las personas y su bienestar. Sí, me gustó mucho la cuña esa de que no sea Concepción solamente conocida por la cuna del rock, sino que también por la cuna de la conservación y la protección de la biodiversidad. Ha estado muy interesante la conversación, Cristóbal. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. También agradecer por la invitación que me realizaron ustedes a conocer al campo naturaleza, no a mí, sino que a Codex Verde, para que los medios de comunicación de nicho también estén presentes en estas grandes iniciativas por la conservación. Eso, te mando un gran abrazo y muchas gracias, Cecilia, también en la coordinación de este Sí, live y a toda la gente ahí del campus. sí, muchas gracias, Waldo. Nosotros también muy agradecidos de esta colaboración y de la forma en que en el fondo estos medios responsables están informando lo importante en este minuto. O sea, no la pelea política, la pequeñez, sino que estamos por los temas que realmente son importantes y nosotros estamos convencidos que uno es. Muchas gracias, Cristóbal, y nos estamos viendo en la siguiente oportunidad para la gente que se lo perdió o los amigos que están aquí conectados y se lo quieren compartir. Vamos a subir esta entrevista a nuestro canal de YouTube y vamos a después, obviamente, la nota de prensa correspondiente. Así que eso, un abrazo grande, que estés Muchas bien, gracias. Cristóbal. Hasta Igual, luego, chao, chao. chao, chao.